La Constitución del 2010, Luis Miguel Pereira, estableció hitos importantes. Lo reconozcamos o no, o ahora la Constitución tiene la firma del actual presidente de la República, y uno de esos hitos fue la creación del Tribunal Constitucional. En el momento de discutir, recuerda que esa transformación constitucional fue muy discutida, muchos decían, ¿para qué sirve un Tribunal Constitucional como el defensor del pueblo? Y otros sí decían, y te ascribes ahí, que en efecto es importante un Tribunal Constitucional, que es una especie de suprapoder. Pero al cabo del tiempo nos encontramos que esas decisiones contundentes, erga omnes aplicables del Tribunal Constitucional, sencillamente no se acatan. ¿Cuál es su evaluación, gracias a la experiencia jurídica que tiene, de este problemita en el TC? Bueno, es un problema grave, Carmen, pero es justo decir que, como precisó en el Congreso Mundial del Derecho hace unos días el magistrado Napoleón Esteve, presidente del Tribunal Constitucional, ha ocurrido creo que con 80 decisiones y se han dictado más de 6.000 decisiones. O sea que es un problema serio, posiblemente son decisiones engorrosas en las que ha ocurrido la inejecución, y eso se resuelve muy fácil, eso se resuelve con una ley, como lo han hecho en otros países, donde el que desacata la decisión se hace reo de un crimen y se le procesa y se le condena. Es un tema de ejecución y de voluntad política. Yo creo que ha habido dejadez porque si lo enfocas no en términos institucionales, sino en términos de malicia política, dejarlo así te permite que cuando las decisiones no te gusten, entonces sencillamente no la ejecuto y terminamos en la insignificancia. Por aquello que decía en la exposición el presidente del Tribunal Constitucional español, que decía que la fuerza sin justicia es una tiranía, sí, pero que la justicia sin fuerza sencillamente es una utopía. Y decía muy bien, y yo creo que lo mismo pasa aquí. Aquí nosotros tenemos una democracia que ha ido fortaleciéndose, tenemos instituciones con precariedades y tenemos cierto sativo de ¿qué te digo? Precolombinos, como yo digo a veces, un poco medievales. O sea, es un país donde tú tienes rasgos de la posmodernidad mezclado con atrasos institucionales, o tiene algunos asomos de un poquito de arbitrariedad, de autoritarismo, y eso asoma por momentos. En el 2020 hubo un gran entusiasmo cuando asumió el primer periodo del gobierno de don Luis Abinader, con toda la euforia verde, y ese entusiasmo estaba en la independencia del Ministerio Público y la posibilidad de perseguir y de acusar a tantos malandrines que ocuparon posiciones importantes durante la gestión pasada, morada. Aquello se mantuvo, todos nos sumamos al circo, vitoreábamos cada vez que llegaban a las 4 de la mañana a la casa de alguno de esas personas. Después que se hizo la labor, hay una especie de atasco y no vemos procedimientos similares con los que pertenecen al cambio. ¿Cómo tú evalúas eso y lo relacionas con el decurso de la justicia? Vemos cantidad de decisiones, porque creemos que justicia solo es el Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República. Tenemos Ministerio Público en todas las provincias, tenemos Poder Judicial en todas las provincias, y el saldo no es agradable, Luis Miguel Pereira. Carmen, si tú tomas cuando el gobierno llegó en el 2020 y tú tomas lo que han sido los 4 años y medio de gobierno, posiblemente lo único salvable va a ser que el presidente permitió que el Ministerio Público actuara. Eso. Si tú mides la gestión en términos de avance de institucionalidad, en términos de los grandes temas de agenda pendiente, hay mucha cháchara, pero no hay logros efectivos reales. Cuando se haga la evaluación, no una evaluación de los propios incumbentes, una evaluación seria del periodo, tú verás que es un gobierno
que tiene realizaciones muy modestas en esos términos. Entonces, ¿qué ha pasado con la lucha de la corrupción? Que empezó con mucho entusiasmo, pero irrespetando el debido proceso. Empezaron las etiquetas, empezó el relumbrón, empezó las filtraciones de los casos, de los expedientes, empezó la publicidad en redes sociales. Cuando tú tomas en redes sociales y tú tomas un expediente, cualquier expediente, y tú lo publicitas, en ningún lugar del mundo esa persona va a tener un juicio imparcial con un juez imparcial, porque el juez llega permeado al plenario. En países grandes, en hechos que no tienen la trascendencia de estos, crímenes ordinarios, trasladan las jurisdicciones del sur de Francia y te mandan al norte, a Normandía, para que te juzgue un juez al margen de la explosión mediática del lugar. Y aquí le pusieron los motes, le pusieron todo, y nos olvidamos de que la justicia tiene un debido proceso, un haz complejo de derechos para garantizarle al rey del proceso, que son los acusados. El proceso se organiza alrededor de esa persona, que hay que darle todas las garantías para tú no suprimirle derechos que no se pueden negociar, como la inocencia, como la libertad. Entonces, había clamor popular. El gobierno redituaba políticamente con esa campaña masiva de redes sociales, comunicadores montados en el tren verde y montados en el nuevo gobierno, que se dedicaron a propagar y a llevar toda esa campaña. Pasado el tiempo, la gente empieza a ver que aquello fue excesivo y empieza a ver que ha habido mucha intensidad con algunos casos y no ha habido igual intensidad con otros casos que ya no tienen que ver con la pasada gestión, sino que tienen que ver muy posiblemente con algunos hechos imputables a funcionarios de esta gestión. Es difícil para un abogado en ejercicio lo que le voy a plantear, pero en esos casos, ¿crees que había o que hay cierto temor judicial frente a los requerimientos del Ministerio Público? Yo creo que lo que ha habido es una campaña mediática de una presión tal, sobre todo los primeros 3 años del gobierno, que los jueces sintieron presión de que dar una libertad a una persona que presentaba arraigo, que no había presionado testigos, que no había destruido evidencia, que por su condición de edad, familia, patrimonio, no se iba a dar a la fuga. Dar eso era decir que era un juez corrupto, o que era un juez que estaba combinado, o era parte del PLD. Creo que hubo mucho de eso. Y luego, obviamente, las cosas fueron cediendo, pero ya hubo mucha gente que tomó prisión por mucho tiempo, que de alguna manera se le han vulnerado derechos. Y hay gente que ha querido justificar eso diciendo, bueno, pero robaron mucho, acabaron mucho. Totalmente, como robaron, condénenlo a 20, a 30 años, a lo que sea, pero tiene que respetarle el debido derecho y el debido proceso, y tienes que llevar el proceso de manera organizada, estructurada, como lo establece la Constitución y los acuerdos internacionales que este país ha suscrito. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.